actualmente se preconiza que sigamos hablando, como se hizo en el 2005, de apnea obstructiva del sueño, porque ya per se ella es una enfermedad y no es un síndrome. Es el gran enemigo, frecuente, grave y oculto. La apnea obstructiva del sueño, como les mencioné anteriormente, se ha llamado de diferentes maneras y la nomenclatura con la cual se venía hablando de esta patología era el síndrome de apnea e hipopnea del sueño. Como es una entidad clínica que tiene presencia por sí sola, que tiene una cantidad de elementos para ser considerada como una enfermedad. Para hacer el diagnóstico de apnea obstructiva del sueño se requieren de varios factores, como es la parte clínica, por supuesto, y las pruebas diagnósticas específicas, como son los estudios de sueño, bien sea una polisomnografía completa o un estudio simplificado. Para ello hay que contabilizar cuántas apneas por hora de sueño realiza el paciente y de esa manera nosotros podemos hacer el diagnóstico de la enfermedad. Cuando hablamos de apnea obstructiva de sueño, y fíjense que en esta lámina que fue tomada como base de una presentación que se hizo en el 2018, teníamos la sigla de síndrome de apnea y hipopnea del sueño. Y la prevalencia, cuando se hace esa presentación, oscilaba entre un 6% y un 15%. En la actualidad, cuando se evidencia y cuando el documento internacional que el ACEPAR tiene a bien publicar en este año, que está en prensa, y muchos de los conceptos que voy a emitir en esta presentación se basan en ese consenso, nos dan cifras de prevalencia que van desde un 4% hasta un 30%, pasando por países como Afganistán, Brasil, Alemania, países de Asia, en lo cual hace que estos diferentes estudios que han sido publicados digan que hay una prevalencia mayor de la enfermedad, que dice además y nos da una alerta que no debe de ser una patología, una enfermedad solo vista por el médico especialista, sino que el médico de atención primaria también debe estar alerta para diagnosticar esta enfermedad, ya que es altamente prevalente. ¿Qué conocemos nosotros de prevalencia en América Latina? Un estudio publicado en el 2008 y liderizado por el doctor Rogelio Pérez Padilla, quien en esa oportunidad participaba y era uno de los padres de Proyecto Platino, anexa a las historias de Proyecto Platino, que era de POC, una hoja en la cual los pacientes iban a responder una encuesta de sueño donde había énfasis en 3 síntomas que son realmente bien importantes y cardinales para hacer la sospecha clínica de la enfermedad, como lo eran ronquidos, somnolencia diurna y apneas observadas. Para Latinoamérica, en ese momento, la prevalencia de estos 3 síntomas era de 3.4. Cuando digo Latinoamérica, fueron 4 países los que participaron. Acá, la revista en la cual fue publicada en el 2008, y estas son cifras que todavía nosotros tenemos presentes. De Latinoamérica creo que es el estudio que tiene esta casuística, y por lo tanto siempre lo mencionamos, y más cuando nosotros participamos y fuimos parte de este estudio. Los países que participaron a través de sus capitales fueron Ciudad de México, Montevideo, Santiago de Chile y Caracas, Venezuela. En estos 4 países se hicieron las encuestas respectivas que nos arrojó que el 3.4% de esas personas mayores de 40 años que fueron un muestreo aleatorio tenían síntomas que hacían pensar en la patología. La enfermedad apnea obstructiva de sueño se ha asociado con enfermedades cardiovasculares, obesidad, enfermedades metabólicas, complicaciones postoperatorias, accidentes de tránsito, disminución de la calidad de vida, todo lo cual genera una gran carga para los servicios de salud, que generan un aumento de mortalidad a nuestros pacientes, que es lo más importante. A través de que la apnea obstructiva del sueño es capaz de llevar a o ser parte de todas estas alteraciones a través de su fisiopatología. En la fisiopatología de la apnea del sueño es importante tres factores, así como eran importantes 3 signos clínicos. Acá es importante 3 factores, como es la hipoxemia intermitente, la fragmentación del sueño y los cambios de presión intratorácica. Todos ellos llevan a excitación simpática, inflamación sistémica con sus diferentes vías de señalización, estrés oxidativo y trastornos metabólicos.
y en conjunto todo causa daño y va a producir disfunción endotelial. ¿Y qué tejido del organismo no tiene endotelio? Así que es una enfermedad endotelial, donde la enfermedad cardiovascular es una de las más manifiestas como complicaciones de la apnea obstructiva del sueño. Si es una enfermedad tan prevalente, si es una enfermedad que tiene que ver con muchas comorbilidades, es una enfermedad que tiene que promoverse su estudio desde la atención médica primaria. Hay que incorporar los hábitos de sueño a las historias clínicas de los pacientes, identificar los grupos de riesgo. Son parte de los retos que tenemos para promover la medicina del sueño como un pilar fundamental para la salud y así contener el incremento de los casos de apnea obstructiva de sueño. ¿De qué manera podemos nosotros hacer llegar estos elementos a la atención primaria? En atención primaria y en las unidades de sueño se debe de interrogar, se debe de tener presente en la historia clínica los síntomas, los factores de riesgo y quiénes cumplen y quiénes no cumplen estos criterios. Dentro de los síntomas los ya mencionado, la roncopatía, la apnea observadas y la excesiva somnolencia diurna. Son 3 síntomas primordiales para uno pensar en que estos pacientes tienen patología, enfermedad, apnea obstructiva de sueño. Ya cuando nosotros tenemos estos síntomas documentados, se nos prende una alerta. Ya este paciente debe de ser derivado a la medicina de sueño. ¿Qué factores de riesgo importantes nosotros debemos de tener en cuenta? La predisposición genética, que los pacientes tengan algún tipo de anormalidad cráneoencefálica, que existan hipertensión arterial, entre otros de los factores de riesgo a tener en cuenta para pensar en apnea obstructiva de sueño. ¿Quiénes no cumplirían los criterios? Los que puedan tener signos pero no síntomas. Esos pacientes en los cuales no queda claro, no tengan una excesiva somnolencia diurna, son pacientes que quizás no cumplen con los criterios y esos pacientes no se derivan a las consultas especializadas. ¿Quiénes entonces se derivan a la consulta especializada? Aquellos pacientes que tienen los síntomas antes mencionados o los que tengan factores de riesgo. Y entre los factores y los signos de sospecha encontramos índice de masa corporal mayor de 35, cuello corto, un aumento en la circunferencia de cuello. Todos estos pacientes que tengan una apertura bucal anormal, pacientes que tengan un aumento del tejido redundante en orofaringe, todos estos pacientes sí tienen aquellas indicaciones para que sean remitidos a las consultas de sueño especializadas. El consenso y este documento internacional para la apnea obstructiva del sueño nos hace especial hincapié que los índices por los cuales estamos valorando la severidad del trastorno ventilatorio de sueño y en este caso apnea obstructiva de sueño, lo hacemos de manera arbitraria con el índice de apnea y hipopnea. Y son índices arbitrarios y van desde 5 a 15 leve, de 15 a 30 moderado, mayor de 30 grave, mayor de 45 muy grave. Cuando se busca en la literatura los cimientos para hacer esta clasificación, no hay suficientes elementos de peso. Por lo tanto, se habla de que el paciente con apnea obstructiva de sueño ocurre que hay una gran variedad de fenotipos y solo un parámetro cuando hay una variedad importante de fenotipos generalmente no es suficiente y se tienen que tomar en cuenta otros elementos para saber la severidad de la enfermedad. Esos elementos que debemos de tomar en cuenta para evaluar la severidad son el índice de saturación de oxígeno por debajo de 90%, el tiempo que se registre en una noche de estudio, cuánto pasó el paciente por debajo de esa saturación. La escala de EC, porque es escala de somnolencia, si el paciente tiene una escala de somnolencia alta o baja, como es el índice de masa corporal, si hay patologías cardiovasculares asociadas, serían aquellos parámetros necesarios para realmente uno saber cuál es la severidad de la enfermedad. Nosotros en el laboratorio, cuando hacemos los informes, generalmente colocamos el índice de severidad es de tanto y posiblemente se trate, por ejemplo, de un paciente con una apnea obstructiva leve. Sin embargo, deben de tomarse en cuenta que el paciente tiene una hipoxemia marcada, que el paciente tiene enfermedad cardiovascular. Y de esa manera, de manera empírica,
uno les va alertando al médico tratante por qué debe tratarse la enfermedad, porque hay factores que hacen que tengan mayor repercusión sobre la morbimortalidad de este paciente, por ejemplo. Entonces, el índice de apnea y hiponea parece ser insuficiente para caracterizar los grados de severidad de la enfermedad. Para hacer el diagnóstico de la apnea obstructiva de sueño, así como le hacemos el diagnóstico de diabetes a un paciente con una glicemia, con una curva de tolerancia glucosada, con la hemoglobina glicosilada, necesitamos en nuestro ámbito hacer un estudio que nos diga de manera fehaciente que el paciente tiene el número de eventos por hora de sueño necesarios para hacer el diagnóstico. El estudio actualmente, y que todavía sigue siendo el gol estándar para hacer el diagnóstico, es la polisomnografía nocturna vigilada. Importante que tengamos en cuenta que no solo la polisomnografía nocturna vigilada son procedimientos diagnósticos, también existen pruebas simplificadas, como son las poligrafías respiratorias, que tienen diferentes señales que pueden hacerse domiciliarias o en hospitales, pero hay otras alternativas que no solo es la polisomnografía nocturna vigilada, que para hacer el diagnóstico tenemos que evaluar el índice de apnea y hiponea del sueño, que debemos de tener presente que existe una gran variedad de fenotipos y que para conocer la severidad debemos evaluar otros elementos, que actualmente lo que nos dice este documento internacional de la CEPAR, que no solo el número de eventos de 5 eventos por hora de sueño es diagnóstico. Cuando está entre 5 y 15 para poder hacer el diagnóstico, debe de acompañarse de patologías concomitantes, debe de acompañarse de comorbilidades para hacer el diagnóstico de la enfermedad. Si lo hacemos solo por índice de apnea y hiponea de sueño, debemos de tomar el dintel o el punto de corte mayor de 15 eventos por hora de sueño. Esto es para hacer diagnóstico, no para conocer la severidad, que ya vimos que ya eso es harina de otro costal. Si tenemos la sospecha clínica de apnea obstructiva de sueño, nosotros debemos caracterizarlo si es de baja probabilidad, si tiene probabilidad media o de alta probabilidad. Este es el algoritmo que nos propone el documento internacional. Y simplificando el algoritmo anterior, tenemos los pacientes con apnea obstructiva de sueño con probabilidad baja, es aquellos que tienen ronquidos y apneas observadas, pero no tienen somnolencia. Probabilidad media, los que tienen ronquidos, apneas observadas y escala de E por entre 12 y 15. Índice índice de masa corporal mayor de 30, no comorbilidad cardiovascular. Quienes tienen ronquidos, apneas observadas, una escala de somnolencia alta, un índice de masa corporal mayor de 30 y o comorbilidad cardiovascular, tienen probabilidad alta. ¿Cómo se derivan estos pacientes? Los que tienen baja probabilidad y los que tienen alta probabilidad van a ir al médico especialista, es lo que dice el consenso. Y los que tienen probabilidad media pueden seguir viéndose en medicina primaria, siempre y cuando se le indique un estudio para verificar si hay el número de apneas correspondientes para hacer el diagnóstico. Y a este grupo de pacientes de probabilidad media se les puede hacer poligrafía, pero la evaluación de la poligrafía tiene que ser en un centro especializado y no puede ser de manera automática con el scoring que hace el equipo, sino tiene que ser visto por un médico entrenado. Existen, como les comenté anteriormente, alternativas a la polisomnografía convencional. Son los instrumentos de predicción clínica y estudios simplificados con monitores portátiles, bien sea en hospital o en el domicilio. Dentro de las herramientas para evaluar a la apnea obstructiva del sueño, tenemos el cuestionario de Berlín, escala de Epworth, escala de Pittsburgh y diferentes escalas donde se evalúan, en unas de ellas se evalúa somnolencia, en otros se evalúa calidad de sueño, en otras comorbilidades, o hay un grupo de estas encuestas que también evalúa varias dimensiones para poder hacer herramientas de pronóstico para conocer si hay apnea obstructiva de sueño. Dentro de los monitores para realizar el diagnóstico tenemos monitores tipo 1, 2, 3 y 4. En la medida de que avanzamos 1, 2, 3 y 4 se va simplificando. Los monitores tipo 1 son tipo polisomnografía, que tenemos más de 16 registros o señales que se monitorizan a lo largo de 8 horas, y los monitores más simples son aquellos que tienen menos señales.
Acá vemos algunas de las maneras de realizar los estudios, un polisomnograma completo, un paciente haciéndose el estudio en casa, otro paciente haciéndose una poligrafía en condición hospitalaria. Tenemos el tratamiento. El tratamiento en apnea del sueño, uno a veces se siente frustrado cuando le dice al paciente, mira, hay pocas alternativas, tenemos pocos elementos cuando hacemos el diagnóstico. Y esto ha cambiado. Yo creo que algo de lo que preconiza y algo de lo que realmente nos hace hincapié este consenso internacional de medicina para apnea obstructiva de sueño es que hay otras alternativas y otras maneras de ver el tratamiento en esta enfermedad. El tratamiento para la apnea obstructiva del sueño comparte un abanico de posibilidades para estos pacientes. Sin embargo, cuando nos sentamos frente a nuestro paciente, a veces nos sentimos un poco frustrados porque sabemos que es un tratamiento un poco tedioso, que el paciente tiene que dormir en muchas oportunidades con el soporte ventilatorio no invasivo, generalmente de tipo CPAP, pero no solo nos debemos limitar a decirles que es el soporte ventilatorio no invasivo, sino que también están los dispositivos orales, está la cirugía de la vía aérea superior, está la terapia multifuncional. Nosotros tenemos que predecirle al paciente cómo va a ser su adaptación al soporte, qué vamos a lograr con el soporte, que nosotros logramos o queremos nosotros, tanto él como paciente, nosotros como médicos, que nos proporcione tratar la enfermedad. Es muy importante hacer una adecuada anamnesis, hacer una exploración física, tanto diurna como con el paciente sedado de la vía aérea superior, hacer las pruebas diagnósticas que ya hemos mencionado, para poder nosotros poder tener el diagnóstico de certeza y darle este abanico de posibilidades. La terapia y los diferentes mecanismos por los cuales tratamos la enfermedad no son excluyentes, más bien deben de ser incluyentes, más bien deben de compartirse. El paciente que no se adapta al soporte ventilatorio no invasivo, debemos de decirle que también hay dispositivos orales, que también puede haber cirugía de vía aérea superior, que no, ya actualmente no son esas cirugías abrasivas como la ubulopalato-faringoplastia, que realmente lo que causaba a veces era más daño que beneficio. Ahora se hace un tipo de cirugía dirigida de acuerdo al sitio donde se produce la obstrucción de la vía aérea, por estudios complementarios que se tienen a bien realizar para poder ser específicos en ese tipo de cirugías. La posición al dormir, debemos a su vez tratar lo que son las medidas higiénicas de sueño, que son importantísimos y se les dan antes de colocarle algún tipo de tratamiento, y la disminución del índice de masa corporal si son pacientes que tienen un índice de masa corporal elevado. Y para ir ya cerrando y concluyendo, nosotros vamos a hablar un momentito de los objetivos de tratamiento del apnea obstructiva del sueño. Los objetivos de tratamiento es resolver los signos y síntomas de la enfermedad, restaurar la calidad del sueño, normalizar el índice de apnea e hipopnea, mejorar en lo posible la saturación de la oxihemoglobina, reducir el riesgo de complicaciones y disminuir los costos de la enfermedad. La apnea obstructiva del sueño es una enfermedad altamente prevalente y con consecuencias relevantes. Su manejo diagnóstico y terapéutico requiere un tratamiento multidisciplinario e involucra a todos los niveles asistenciales. La identificación de posibles causas reversibles y la valoración de todas las opciones de tratamiento, sin que sean excluyentes entre sí, llevarán a un mejor manejo integral de los pacientes con esta enfermedad. Y bueno, esto es, quise traerles una puesta al día de lo publicado por este documento consenso sobre apnea del sueño de la CEPAR. Este consenso y este documento internacional está a punto ya de salir publicado, lo pueden conseguir de manera digital. Bueno, agradecerle al comité organizador y a ustedes por la asistencia. Gracias mil.